Apóstol sin estola, capítulo 20. Argentina para Cristo. Ninguna persona conoció al joven que en un hermoso día de otoño de 1955 bajó en el aeropuerto de Ezeiza de un avión del Brasil para dirigirse a Buenos Aires, capital de la Argentina. Iba vestido con sencillez y con sus gruesas gafas y sus serios ojos azules tenía un aspecto insignificante. Sin embargo, este joven iba a hacer en la Argentina una revolución que nadie hubiera creído posible. Efectivamente, pocos años más tarde, los comunistas pedirían a gritos que se le despidiera del país. Nada de esto, sin embargo, había de suceder por ahora. El joven, era naturalmente nuestro Alfie, se puso en contacto con algunos legionarios de la capital. La institución de la legión en las parroquias no estaba permitida. Tan solo algunos conventos habían recibido por excepción la licencia de fundar presidia con objeto de poder realizar las tareas supraparroquiales. A estos, sin embargo, les quedaba prohibida toda propaganda. Una ciudad de 4 millones, actualmente 8, de habitantes y sin un solo presidium parroquial, a cada legionario le aguijonearía esta situación hacia un denodado esfuerzo. Como de costumbre, Alfie buscó enseguida al nuncio apostólico. En él encontró plena comprensión, lo cual no tenía nada de extraño, pues desde hace años los nuncios apostólicos de todo el mundo son grandes amigos y patrocinadores de la Legión de María. Pero ningún nuncio tiene la facultad de poder intimar un mandato cualquiera a los obispos de la nación en la que él representa a la Santa Sede. Puede a lo sumo dar un consejo, pero también esto lo debe hacer con diplomacia y sin compromiso de ninguna clase. El nuncio prometió a Alfie que tan pronto se celebrara la conferencia anual de los obispos, hablaría en favor de la Legión de María. Esto mismo prometieron el vicario general y el obispo auxiliar de la diócesis de Buenos Aires, que recibieron a Alfie muy amablemente. No obstante, se le dijo desde un principio que el momento para instituir la Legión no era propicio. El país acababa de pasar una revolución. Se tenían, pues, otras preocupaciones que las de fundar una nueva asociación católica. Luego, si Alfie insistía en su propósito, no le quedaba más remedio que esperar. Alfie sabía muy bien que la Legión de María no era una asociación católica cualquiera, sino una acción esencialmente apostólica y también una escuela de santidad. No se dejó desanimar por nada. La Argentina era grande, es la segunda nación más grande del continente sudamericano y tenía muchas diócesis. Con todo, quizás otros obispos tenían actitud distinta. El primer dignatario a que Alfie visitó fue el cardenal Cayano, arzobispo de Rosario. Aquí ya tuvo mejor fortuna. El arzobispo había oído hablar mucho de la Legión de María y admiraba su gran valer. El que ahora un legionario tan dispuesto como Alfie, cuya aptitud reconoció inmediatamente el cardenal, quisiera fundar en la Argentina la Legión de María, le llenó de gozo. Para mí, la Legión de María es el apostolado ideal, escribió luego sobre ella. Es lo que la Argentina necesita. El cardenal Cayano prometió a Alfie que en la inminente conferencia de los obispos argentinos recomendaría encarecidamente la Legión de María. Hasta entonces, debía Alfie esperar y no visitar a obispo alguno, pues ninguno se decidiría a dar tal paso. Así pues, Alfie se dedicó tan solo a formar y perfeccionar a los pocos legionarios activos de Buenos Aires. Siempre ha ayudado mucho más a la victoria permanente de la Legión la fiel docilidad y el cumplimiento constante de los deberes que la sonada propaganda o la protección de relevantes personalidades. Por eso, los legionarios de la capital argentina tenían que realizar una labor irreprochable. En el Apostolado del Mar, en donde se hallaba en acción uno de estos presidia, existía la importante tarea de organizar una bonita misa de gallo para muchos marinos del puerto de Buenos Aires, que no irían quizás a una iglesia parroquial. Para ello se necesitaba también un coro. Se podía acudir a los legionarios para formarlo, pero ¿en dónde encontrar un director? Se recurrió a Alfie. ¿No podía él dirigir el coro? Su lema era nunca negar un favor. Mi último oficio, director de coro, escribió medio orgulloso y medio guasón a Irlanda. La misa de gallos se celebró con un éxito extraordinario. Es de advertir que la mayoría de los concurrentes no eran católicos. Los hermanos cristianos de Irlanda tienen una casa en Buenos Aires.
Allí encontró Alfie un pedacito de su tierra. Siempre que le pasaba algo, visitaba a sus compatriotas. Allí se podía expresar abiertamente. Allí encontraba oyentes atentos y llenos de comprensión cuando hablaba de sus alegrías o de sus chascos. Allí estaba también aquel hermano que había sido compañero de Alfie en el noviciado de Dublín y que nos había narrado entonces sus impresiones. Escuchemos lo que dice ahora. Nos alegramos de que viniera. En los años que se sucedieron a contar de su abandono del noviciado, un cambio sorprendente se había obrado en él. La manera pueril de expresarse, la timidez y la dicción retraída habían desaparecido. Estaba transformado y hablaba con serenidad y persuasivamente, en especial sobre la Legión. Era cabalmente una fuente de saber y de experiencia. En pocos meses se había compenetrado de la situación en la Argentina. Había comprendido a fondo las circunstancias políticas del país. Había logrado entender el carácter del pueblo y había conocido a la Iglesia y a sus necesidades mejor que muchas personas mayores que él y que llevaban en la nación más años. A pesar de este admirable cambio, Alfie permaneció silencioso y humilde. No fue nunca un efectista. El mismo hermano alega suspirando: yo creo que él fue justamente apreciado solo después de muerto. Poco después de la Navidad, tuvo lugar la tan ansiosamente esperada conferencia de los obispos. Lo que se habló en ella, no lo sabemos. Una cosa, empero, es cierta. En Buenos Aires se mantuvo la negativa tan firmemente como antes de la conferencia. Pero ahora ya podía Alfie, por lo menos, visitar a otros obispos del país. En un año, vio a casi todos, recorriendo desde el montañoso norte hasta los últimos confines de la lejana Tierra del Fuego. 23 horas duró su viaje a Viedma, Patagonia. Allí pudo hablar a los sacerdotes de la diócesis que, con motivo de practicar los ejercicios, se encontraban en el Palacio Episcopal. Luego subió de nuevo al norte, hacia Catamarca, en donde ya existía una curia y en donde Alfie pudo instituir la segunda. Más al norte aún está Salta, en donde a fuerza de mucho trabajar consiguió los primeros grandes éxitos en territorio argentino. Allí finalmente encontró a un legionario que iba con él en viaje de apostolado. Los nombres Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Corrientes, Mercedes, San Nicolás y muchos otros figuran de continuo en las cartas de Alfie. Las distancias eran enormes. Por ejemplo, el recorrido existente entre Salta y Buenos Aires corresponde a la distancia que hay entre Dublín y Roma. Siento no poder hallarme en varios lugares a la vez, escribía Alfie. Desde hacía ya tiempo tenía el propósito también de visitar al obispo de la importante diócesis de San Luis, en el centro de la Argentina. De este prelado se había dicho que era un adversario de la Legión de María y una persona difícil de convencer. Pero semejantes afirmaciones no hicieron cambiar de rumbo a Alfie. Un día, pues, a principios de 1956, tomó el tren para San Luis. Un sacerdote entraba al poco rato en el departamento de Alfie y se sentaba frente a él. Este le miró con disimulo. Ningún legionario se dejaría escapar semejante ocasión. «Perdone usted, padre», comenzó diciendo, «¿pertenece usted a una de las diócesis de Mendoza o de San Luis?» Una mirada llena de asombro. «Yo soy de San Luis». «¡Qué interesante! Entonces puede darme usted alguna valiosa indicación. Yo voy precisamente a San Luis para ver a su obispo». En Sudamérica es muy corriente que los sacerdotes vistan de paisano, por lo que aquel sacerdote tomó a Alfie por uno de ellos. Él no se podía imaginar que un seglar fuera a realizar un viaje tan largo para visitar al obispo de una diócesis retirada. «Así es que desea usted hablar con el obispo. Sin duda, usted hace también una labor de sacerdocio. ¿Puedo preguntarle qué trabajo es el suyo?» Alfie comenzó a hablar de la Legión de María y lo hizo con gran facundia. El tema era inagotable para él. Llevaría hablando un cuarto de hora aproximadamente cuando el sacerdote se movió y cambió de postura. Alfie advirtió entonces, por entre el manteo, ojales rojos. Luego era un monseñor. Alfie le había tratado hasta ese momento como a padre. De todos modos, el padre debía conocer bastante bien al obispo. Quizá fuera mucho en el obispado. «Dígame, padre, ¿cómo es propiamente el obispo de San Luis?», preguntó Alfie resueltamente. Ahora el otro parecía entrar en un apuro. No sabía lo que debía contestar. Después de titubear un poco, dijo riendo: «Pues bien, no es tan malo como parece.
¿Qué opina usted de mí? Con esto estaba resuelto el enigma. 4 horas duró todavía el viaje y 4 horas largas habló Alfie de la Legión de María. No se podía haber deseado una audiencia tan extensa. Si el obispo había tenido dudas, había sabido desecharlas. Cuando llegaron al final del trayecto, ya no existía disparidad de opiniones. Perfectamente, Excelencia, iré mañana a verle y llevaré un manual. Usted no vendrá mañana a verme, usted se quedará hoy conmigo. Así fue como Alfie encontró hospitalaria acogida en el Palacio Episcopal. A la mañana siguiente conversó una vez más con el prelado. Este nombró a 4 de los párrocos más celosos de San Luis, a los cuales Alfie debía visitar por orden del obispo y animarles a que instituyeran la Legión de María. El prelado le mandó además preparar una charla sobre la Legión de María que debía pronunciar en breve en la emisión eclesiástica de Radio San Luis. Y usted puede dar la noticia de que la Legión de María será pronto introducida en toda la diócesis.